Florentino lo hizo bien, pero lo hizo cuando se volvieron contra él porque quitó a Mourinho. He sentido apoyo hay de un grupito detrás de la portería. Los ultras con Mourinho tuvieron barra libre y Florentino no se atrevía con ellos, ya está, no pasa nada por decirlo. O sea, esa presión a este club la ha hecho grande. Bajan 4 gorillas de los ultras a dar una placa de plata en presencia de empleados del club. No me van a amedrentar y yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Pero allí se cantaba marca de gas, cámara de gas, y se cantaba Manolo Lama, hijo de puta, en cada partido. Marca de gas, cámara de gas. Ultras del Frente Atlético encapuchados hablando en el Metropolitano con sus capitanes. Ultras del Athletic Club de Bilbao en Roma lanzando bengalas a la grada de visitantes afeados por sus capitanes y por la directiva. La afición del Málaga sembrando el caos en Coruña. ¿Esto tiene solución? Hoy en Extra os contamos cómo Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, acabó con la banda Ultrasur dentro del Bernabéu. A semifinales del año 98, la Liga de Campeones, los Ultrasur tiran la portería del estadio a 1 hora del comienzo del partido. Desde ahí son reubicados al córner del estadio y abandonan el fondo sur. Y de pronto cuando vemos que se suben, bueno, como lo hacían otros partidos, verdad que los ultras subían mucho a aquella mega valla que ponían para evitar lanzamiento de objetos, pero ¿cómo íbamos a imaginar que alguien, un lumbreras del club, se le podía ocurrir atar la portería a las redes a la valla? Claro, en el momento en que la valla, que se subían siempre 30 o 40 chavales, que está mal hecho, pero en aquella época era algo que estaba como socialmente aceptado, y empiezan a tirar, claro, la portería fue detrás. Pues esos fueron días muy intensos en la radio. A lo largo de esas semanas se habló muchísimo porque en ese momento no existía tanto la percepción de ir a la lucha contra el fenómeno ultra, y fue, digamos, la primera vez que se ponía encima de la mesa esa posibilidad. Y sin ser lo que es ahora, el movimiento que se está generando para sacar los ultras del estadio, sí creo que se puso un punto y aparte en la tolerancia de los equipos grandes al fenómeno ultra. El presidente de entonces, Lorenzo Sanz, los expulsa del fondo sur, los manda al córner de Padre Damián del Santiago Bernabéu y los echa de su zona habitual. Bueno, primero evidentemente Lorenzo era una manera de decir, oye chicos, siempre os he intentado aceptar más o menos vuestras contraindicaciones como los medicamentos. Es verdad que deis ánimo al estadio, que los cánticos más que calientan a los jugadores son los vuestros, que sois muy vivos, que no paréis en todo el partido, eso es verdad. Y dice, pero hay un problema que es que os saltéis a veces el semáforo en rojo, como fue aquella ocasión, y entre comillas les castiga a Lorenzo, mamá les conocía bien, os mando al córner, porque ya en el córner es más difícil que hagáis lo de la portería, ¿no? Florentino, que llegó en el año 2000, tras un año en la presidencia, en 2001, los devuelve al fondo sur en un acto de conciliación y convivencia con los ultras en el Bernabéu. Sí, Florentino convivió con los ultras bastantes años, ¿eh? Llegaron en el año 0 y los echó en el 13. Hubo 2 años y medio, 3 que no estuvo, ¿eh? Florentino quiso un poco reencauzarlos. Lo que ocurre es que Florentino lo que hace es una grada más acotada, más pequeña, y donde ya primero son la mitad en número, porque queda mucho más acotada, y se supone que ahí no es necesariamente todo de pie, aunque ya sabemos que ahí al final acaban de pie, pero es verdad que lo reduce casi a la mitad, ¿no? Ya no es de córner a córner. Es verdad que la primera etapa de Florentino Pérez yo la recuerdo con Ultrasur en el fondo del estadio de Santiago Bernabéu. Laporta, sin embargo, los echó en cuanto llegó. Laporta, según llegó, cerró el almacén donde tenían guardadas las cosas, se enfrentó a ellos, le empezaron a perseguir. Él fue apartó gente del club que siempre hay que eran cómplices, tal, y tuvo sus juicios, no sé qué, sus amenazas. Le costó una mudanza, le costó ir con escolta, pero hizo. Ya en su vuelta, en su segunda etapa, a partir del 2009, los Ultrasur conviven con Florentino en el estadio, pero con momentos difíciles entre la directiva y la grada, entre Florentino y el fondo sur. Florentino lo hizo bien, pero lo hizo cuando se volvieron contra él porque quitó a Mourinho. Pero allí se cantaba marca de gas, cámara de gas, y se cantaba Manolo Lama, hijo de puta, en cada partido, y no inquietaba ni a Florentino, ni a antiviolencia, ni nada. Sí que recuerdo eso, y no solo contra marca gas, sino contra periodistas. Yo recuerdo insultos del fondo contra Manolo Lama, por poner un ejemplo, que yo creo que entonces todavía narraba el Real Madrid en la cadena SER. Evidentemente era durísimo, porque era una confrontación casi belicista, porque era decir, la prensa
nos ataca, nos da caña, entonces hay que ir a por ellos. Son una absurdez, un error, la prensa transmitía lo que pasaba. Y eso fue lo que pasó, pero evidentemente, yo sobre todo, fíjate, yo estaba en las, marca ya es cámara de gas. Cámara de gas. Primero, ¿tú sabes lo que es cámara de gas, muchacho? ¿Tú sabes lo que significó en su día? ¿Tú sabes que murieron bebés, niños, abuelas, madres? Fue un tiempo más tarde cuando realmente Ultrasur empezó a suponer un gran problema para Florentino Pérez en la presidencia, tanto dentro como fuera de las gradas del Bernabéu. Hay como una fractura en el madridismo global, pero también del fondo, que decide, entre comillas, ser más mouriñista que madridista, por decirlo de alguna forma. Pero se pusieron de parte a Mourinho de manera ciega, digo yo, porque Mourinho tenía cosas buenas, pero cuando se equivocaba, ¿qué pasa? No se podía decir. Yo fui mouriñista 2 años, el tercero no quería saber nada de él, porque se cargó a mis héroes, o quiso, no lo consiguió, quiso cargarse a Casillas, a Sergio Ramos, a Pepe y a Cristiano. Y en ese momento el presidente del Real Madrid, entre otras cosas, aprovechando también, creo, una guerra de facciones, creo recordar, entre los más veteranos y los más jóvenes de Ultrasur, cuando decide intervenir y decide quitar de en medio la peña de Ultrasur, que hasta entonces, durante los primeros años de la presidencia de Florentino Pérez en el Real Madrid, entre comillas, existía haciendo lo que hacía siempre de la misma forma. Al margen de reyertas fuera del Bernabéu y con problemáticas judiciales y policiales fuera del estadio, los ultras empezaron a ser desde este momento un problema para Florentino dentro de las gradas. El problema es que los ultras con Mourinho tuvieron barra libre. Ya está. Tenían barra libre porque Mourinho tenía buena relación con ellos y Florentino no se atrevía con ellos. Ya está, no pasa nada por decirlo. En el momento que se fue Mourinho, Florentino ya vio el campo abierto para poder, digamos, eliminar sobre todo la parte más, digamos, peligrosa, porque había una serie de ultras que entre ellos se pegaban, había temas además de la policía por medio, por algunos que se dedicaban a otras cosas más allá del fútbol. Eran una extensión del mouriñato, pieza clave del mouriñismo y una prolongación del técnico que les aplaudía y les jaleaba tanto en el campo como en sala de prensa. Hemos sentido apoyo hay de un grupito detrás de la portería, y cuando sientes ese apoyo me parece que es bonito, es educado agradecer ese apoyo. Y eso hay que agradecer, y el Real Madrid, si es lo que es, en mucho debe a su afición. Después, cuestiones culturales, apoyas más, apoyas menos, estás más con equipo, estás menos con equipo, es más entusiástico, es menos entusiástico. Son cuestiones culturales. Yo no soy nadie para criticar. Además, son ellos que me pagan. Hemos sentido claramente que nos pitaban, y hemos sentido claramente que un grupito detrás de la portería que nos ha apoyado siempre. Florentino lo hizo bien, pero lo hizo cuando se volvieron contra él porque quitó a Mourinho. Los Ultrasur eran más mouriñistas que ninguna otra cosa en su momento. O sea, cogieron, como pasa con los de Atlético y Simeone, cogieron ahí un líder espiritual, dijeron a Mourinho. Actos como el dedo contra Tito Vilanova, con la famosa pancarta "Tu dedo nos señala el camino", y radicalizando sus posturas. La frase "eran más mouriñistas que madridistas" empezaba a sonar, y mucho, en los alrededores del Bernabéu. José Mourinho, José Mourinho, José Mourinho, José Mourinho. Pero todo se volvió insostenible y se agitó demasiado en el mes de mayo de 2013. El 17 de mayo hubo un mecherazo a Courtois por parte del Fondo Sur en la final de Copa que perdió el Real Madrid frente al Atlético en el Bernabéu. Le pegó un mecherazo a Courtois, efectivamente, una barbaridad, una cafrada, y luego ganó el Atlético de Madrid porque fallamos muchos goles, porque Courtois tuvo una actuación colosal, increíble, paró todas. Pero una final triste no solo por perder, sino porque expulsaron a Cristiano y expulsaron a Mourinho.
eso se sabía que era el final del Mourinhato, ¿no? Acabó expulsado de mala manera, un desastre, un desastre. El Madrid perdió la final y 3 días después Florentino anunció el despido de José Mourinho en una rueda de prensa en la que convocó elecciones, se presentó a las siguientes elecciones con su candidatura y además afeó en público por primera vez dentro del estadio públicamente las conductas y amenazas que recibía contra cierto sector de la afición del Real Madrid. Tras las conversaciones mantenidas con nuestro técnico José Mourinho, hemos llegado al acuerdo de dar por finalizada la relación contractual al término de esta temporada. Tanto el club como el entrenador coincidimos en que es el momento adecuado para dar por finalizada esta relación. ¡División! ¡Florentino! ¡División! ¡Florentino! ¡División! ¡Florentino! ¡División! ¡Florentino! ¡División! ¡Florentino! ¡División! ¡Florentino! Y por otro lado, yo le digo que también es la grandeza de este club. O sea, esa presión a este club la ha hecho grande. Aquí no te puedes dormir ni un día, ¿eh? Pero bueno, digamos, entre esa presión razonable y otra que no es razonable, algunos con insultos y con descalificaciones impropias de personas civilizadas, pues no es, digamos, lo normal, porque todo el mundo tiene familia, hijos, vive en una comunidad y esas cosas no se pueden hacer. La decisión de no continuar con Mourinho provocó protestas de Ultrasur en contra de Florentino. La situación era insostenible dentro del Bernabéu y el 1 de junio de 2013 se vivió una situación insólita. El último partido de Mourinho en el Santiago Bernabéu. Tras el partido, Ultrasur no quería abandonar la grada y quería reconocer al portugués. Es más, 6 Ultrasur bajaron al césped del Bernabéu para entregar una placa a Mourinho. De hecho, el último día que entrena Mourinho, bajan 4 gorilillas de los ultras a dar una placa de plata en presencia de empleados del club. Entregado una placa en ese partido, yo creo que ese sí que es el antes y el después, en donde en el palco del Estadio de Santiago Bernabéu se dan cuenta de que el Ultrasur está identificado completamente con la manera de hacer de Mourinho y de entender el fútbol y de entender la vida y la radicalización, en un momento en donde Mourinho ya estaba también enfrentado con Florentino Pérez, y en ese momento, con esa imagen, con esa entrega de una placa, creo que era por parte de Ultrasur al que entonces era el entrenador del Real Madrid, Florentino Pérez, yo creo que ese mismo día, estoy seguro de que lo tenía en la cabeza antes, pero es la espoleta detonante de que él empieza a tomar las medidas drásticas en contra de Ultrasur. Tras ello, en 2014, Florentino echa temporalmente 1 mes y medio a los Ultrasur del Bernabéu por sus reyertas y su guerra civil por el poder de la banda. Y el presidente pone en marcha una grada joven con varias peñas, ubicada, eso sí, en el tercer y cuarto anfiteatro y con controles en ese momento, severos del club. Sí, como se suele encontrar, además hay peleas entre los más jóvenes, a partir de entonces lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien porque lo hacen con un esfuerzo, yo me figuro que lo hace Manolo Redondo, que es el gran frontal florentino, con un esfuerzo continuado, paciente, como hacen las cosas en Madrid, las cosas en Florentinato que hace bien, las hace con mucha paciencia, con mucho esmero, mucha minuciosidad, sacando primero dispersándolos, a los que son más peligrosos, poniéndoles los abonos en otros sitios del estadio, para que no sean, pues si no son un núcleo que irradia su barbarie a los demás. Los cambiaron de sitio también, de abajo a arriba, y luego los volvieron a bajar de arriba a abajo. Hicieron una serie de peñas de animación, hay que estar inscrito en las peñas de animación, estar registrado con nombre y apellido. Cada peña de animación, que se juntan todas en la grada de animación, tienen sus responsables a los que están, graban, y si unos empiezan a gritar Messi, rata, hormonada, los quitaron, y así, bueno, poco a poco han conseguido hacer una cosa perfectamente civilizada, a mi juicio demasiado uniformada y artificial, pero efectivamente ya no hay ese problema. Eso sí, el primer día de la grada, uno de los primeros días, Ultrasur comete un acto vandálico esperando a los peñistas en la puerta 28, causando una pelea con incidentes. En su último año en las gradas de Chamartín, Ultrasur también es noticia y también en tono negativo. La UEFA sanciona al Real Madrid con un cierre parcial del Estadio Bernabéu en Champions por la exhibición de una bandera con simbología nazi en las semifinales frente al Bayern de Múnich.
Esto no era una tónica habitual en las gradas del Real Madrid, pero sí algo que no pasaba desapercibido para muchos. No, no era habitual. No, no era habitual. Era a lo mejor en los días gordos, pues si venía el Barça, a veces cuando venía algún equipo vasco, que era otra surdez que hicieran esas cosas, pero eran días señalados. No era lo habitual, no lo habitual era pues Madrid, animar, dar bulla, tal, pero sin más. A los días gordos, como se vean que hay mucho foco en ellos, pues siempre alguno. A ver, habitual quizás no sea la palabra exacta, pero digamos que el ver ese tipo de banderas, en ese caso estamos hablando de banderas de apología del nazismo. Yo no voy a decir que fuera habitual, pero yo las veces que he ido al Estadio Santiago Bernabéu a cubrir partidos con el Real Madrid, no te puedo decir que todos los fines de semana en ese fondo aparecieran ese tipo de banderas, pero algunos, desde luego algunos fines de semana sí que aparecían. No era la primera vez que aparecían en ese fondo. Meses después, tras el no definitivo de Florentino de contar con Ultrasur en el Bernabéu, la banda empieza a realizar acciones de todo tipo en contra del presidente. Sí, Florentino sufrió... Se vengaron con él, que yo recuerdo de dos maneras. Una, pintarrajeando la tumba de su mujer, pues una cosa vandalizada, que es una cosa bastante dolorosa, y otra le fueron poniendo una noche, pusieron en algunos de los puentes de Madrid grandes pancartas pues contra ACS y Florentino, contra abusos supuestos de Florentino como presidente de ACS o algo así, que los quitó enseguida la policía municipal. Me acuerdo más del episodio de las pintadas en la tumba de la mujer de Florentino Pérez, porque una noche en el larguero, ahora ya también tengo que tirar un poco de memoria, yo creo que fue en 2014, el presidente del Real Madrid le contó a José Ramón de la Morena lo que había pasado en la tumba de su mujer, y creo que dijo algo así de no me van a amedrentar y yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Lo dijo en una entrevista aquí. Estoy justo en el estudio de al lado donde es la emisión. O sea, que lo recuerdo como si fuera ayer. Y sí que recuerdo también las pancartas en el Paseo de la Castellana haciendo alusión a la empresa de Florentino Pérez también, a ACS quita las manos del Real Madrid o algo así. Había varias pancartas en toda la zona del Paseo de la Castellana. Ultrasur no se quedó ahí y siguió realizando más acciones en contra de la decisión de Florentino. No han estado queriendo colarse en los partidos del Castilla, es una razón por la que se venden muy pocas entradas para el Castilla, y eso está muy controlado. A veces han comprado entradas para algún partido internacional, pero las han comprado en el sitio. Luego a lo mejor, con la mejor intención, la policía del sitio, esto pasó en Braga, viendo que eran madridistas, los llevó a la zona de madridistas, donde lo que hicieron fue molestar, alborotar y tal, porque son unos camorras, son unos camorras, ¿no? Donde estén. Hoy Ultrasur ya no asiste de forma oficial al Santiago Bernabéu, pero sí a sus alrededores, no de manera habitual y sobre todo en grandes partidos europeos y en la previa de los partidos frente al Barça y al Atlético de Madrid en Chamartín. Lo hacen en su calle, la calle Marceliano Santamaría.